conoce como periodo de entreguerras al periodo histórico del siglo XX que va desde 1918, final de la Primera Guerra Mundial, a 1939, cuando empieza la Segunda. Políticamente, este periodo se vio caracterizado por las crisis de las democracias liberales, el ascenso de los fascismos y los regímenes autoritarios, así como por el auge de los movimientos obreros de inspiración socialista o comunista que se inspiraron en el triunfo bolchevique en la Revolución Rusa. Económicamente, vio la recuperación de la Gran Guerra y una etapa de euforia económica durante los años 20 que se vería truncada por el crack del 29 y una profunda crisis que marcó los años 30. Tradicionalmente, la historiografía ha señalado esta época como el preludio que acabaría desembocando en la Segunda Guerra Mundial. Durante el periodo comprendido entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, es decir, entre 1919 y 1939, la economía de los países europeos y los Estados Unidos pasó por varias fases. Una crisis de posguerra, después de la Primera Guerra Mundial, una época de crecimiento, conocida como felices años 20, y la Gran Depresión de los años 30, provocada por el crash del 29. Estados Unidos fue el primer país que recuperó el crecimiento económico, y esto le permitió ayudar a los países europeos durante los años 20. Y de esa manera sustituyó al Reino Unido como principal potencia mundial. En 1929 se produjo la caída de la Bolsa de Nueva York, lo que provocó una grave crisis económica que desembocó en una importante depresión de la década de los 30, que fue mayor por la dependencia de la economía europea de la norteamericana. Esta grave depresión acabó con la prosperidad y el estilo de vida de los felices años 20 y tuvo graves consecuencias políticas y sociales. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, la mayoría de los países europeos adoptaron los sistemas democráticos como forma de gobierno, pero los problemas económicos y sociales derivados de la guerra provocaron graves dificultades y muchos de ellos se convirtieron en dictaduras con regímenes totalitarios. En Alemania, Italia y la Unión Soviética y en otros países como España o Polonia se impusieron sistemas totalitarios, donde una persona, el líder, concentraba todo el poder a través de un único partido político. El estalinismo fue la forma de gobierno totalitaria que se estableció en la Unión Soviética, cuando Stalin se hizo con el poder y controló el Partido Comunista Soviético. El fascismo fue el régimen totalitario que estableció en Italia Benito Mussolini en 1922. El nazismo fue la dictadura que estableció Adolf Hitler en Alemania en 1933, un régimen totalitario que sustituyó a la República Democrática de Weimar. En España, durante los años 20 y 30, se experimentó una evolución política propia. En 1923, el general Primo de Rivera encabezó un golpe de Estado y comenzó una dictadura para intentar acabar con los problemas del reinado de Alfonso XIII. En abril de 1931 se celebraron elecciones municipales donde el triunfo de la coalición republicana llevó a la proclamación de la Segunda República. Durante esta se produjeron importantes reformas como la reforma agraria, pero los problemas de la República derivaron en una guerra civil que se desarrolló entre 1936 y 1939. El resultado final de la guerra fue la sustitución de la República como forma de gobierno por una dictadura de tipo personal y totalitaria controlada por el general Franco.